En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de los santos inocentes mártires. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo y que ahora les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Si decidimos que estamos con Dios, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Pero si vivimos en la luz, como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos purificará de toda maldad. Si decidimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Palabra de Dios. Bien, aquí tenemos esta lectura de San Juan que habla bien bonito en el sentido del pecado, de la luz, de la oscuridad, ¿sí? Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Si estamos con Dios, entonces no vivimos en la oscuridad. Pero si vivimos en la oscuridad, entonces no estamos con Dios y somos unos mentirosos, dice San Juan, y no vivimos conforme a la verdad. Esta es la primera parte. Miren, Dios es luz. Muchas veces en nuestra vida, sin darnos cuenta, vivimos momentos bien difíciles y bien duros, o vivimos en oscuridad. ¿Qué significa vivir en oscuridad? Con esos sentimientos negativos, con estos odios, con estos rencores que dañan precisamente nuestra relación. Entonces, aquí el punto de todo esto es aprender a entender que nosotros debiéramos de salirnos de todos estos sentimientos negativos si estamos con Dios. Yo siempre lo digo, si realmente yo tengo a Dios en mi corazón, entonces ¿por qué sigo albergando en Él sentimientos de oscuridad? La rabia, la ira, el odio, la envidia. Estos son sentimientos de oscuridad porque no nos llevan a nada bueno. Entonces, si hemos decidido estar con Dios, ¿por qué albergamos estos sentimientos? San Juan dice que si estamos con Dios y tenemos estos sentimientos, entonces somos unos mentirosos, porque no estamos en la verdad, no estamos con Dios, ¿sí? Entonces hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero sigue envidiando, sigue hablando mal del otro, sigue teniendo rencor, sigue teniendo odio. Entonces, ¿con qué tipo de Dios está? O sea, ¿qué tipo de Dios tienes en tu corazón? Porque ese no es el Dios que realmente nos enseñaron, o no es el Dios que estás proyectando, porque Dios es luz. En Él no hay espíritu de rivalidad, en Él no hay espíritu de división, de rencor, no hay ninguna clase no hay ningún tipo de ese espíritu. Entonces, con San Juan hoy aprendemos en esta primera parte a que si estamos con Él tenemos que aprender a vivir en la luz, o sea, a tener sentimientos que nos den ese tipo de resultados, o sea, esa luz. Y la segunda parte es, pecamos y debemos confesar nuestros pecados, ¿sí? Y porque a veces, o sea, y pecamos siempre, ¿sí? Entonces, confesar nuestros pecados es reconocer que realmente somos débiles y necesitados de la gracia. Yo decía ahora, vivir en la luz no es tener estos sentimientos. Si de pronto los tenemos, entonces ¿cuál es la idea? Que si nosotros los tenemos es pues que los reconozcamos y que luchemos por no tenerlos más, o sea, para al menos irlos trabajando para que no estén en nuestro corazón, ¿sí? Si nosotros tenemos este tipo de sentimientos, ¿sí? Entonces reconocer que están en nuestro corazón, pero que estamos trabajándolos por irlos soltando, ¿sí? Estamos trabajando porque ya no estén en nuestro corazón. Entonces, ese reconocimiento también es una parte bien importante.
Entonces, la primera parte hablaba de vivir en la luz, está bien, pero si de pronto en algún momento estamos en la oscuridad, pues reconozcámoslo, que nos cuesta y que nos duele. Al contrario, reconocer nos libera. Reconocer, pues obviamente va a ser un paso al cambio y a mejorar nuestras vidas. Y termina esta lectura diciendo Juan: hijitos, les escribo para que no pequen, pero si pecan tenemos por intercesión a Jesucristo. O sea, esto es algo bien bonito, y es que Juan pues obviamente nos invita a no pecar, pero al mismo tiempo nos dice, pero si pecan, tranquilos, está Jesucristo. Eso es algo que tenemos siempre que tener presente y tener en cuenta. Jesucristo es el que nos perdona todos nuestros pecados, y que reconociendo que somos pecadores, o sea, no tenemos necesidad de aparentar o de fingir, sino que reconocer que estamos necesitados de la gracia, ¿sí? Y entonces, conclusión de esta primera lectura, obviamente somos seres humanos y somos pecadores, tenemos esa tendencia al pecado, pero entonces tratemos de reconocer que fallamos, tratemos de reconocer que pecamos, que estamos pecando, y esforcémonos por vivir en la luz, o sea, por alejar de nuestra vida estos sentimientos que nos llenan de oscuridad. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta de que cuando albergamos estos sentimientos nos dañan. Imagínense una envidia lo daña a uno, lo pudre. Una rabia, un odio, esos son sentimientos de oscuridad. Entonces darnos cuenta que tenemos que aprender a soltarlos, a dejarlos, a que no podemos permitir que esos sentimientos estén en nuestro corazón, no los alberguemos, sino que al contrario, los soltamos y los dejamos, ¿sí? Entonces, esta sería la gran enseñanza de hoy. Para todos los que, obviamente los que tienen estos sentimientos de oscuridad, pídanle mucho al Señor que los deje. Estos sentimientos de estar hablando mal del otro, de estar pasando por encima del otro, de estar envidiando lo que el otro tiene, de estar guardando este odio en el corazón, son sentimientos que nos llevan solo a la oscuridad, y son sentimientos que nos dañan. Entonces pidámosle a Dios, por medio de esta lectura, que nos ayude a liberarnos de estos sentimientos, a reconocer nuestras debilidades, pero a esforzarnos por cada día ser mejores. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar el niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: en Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Bien, la celebración de los santos inocentes o de los santos mártires significa precisamente recordar esos niños que murieron cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Bien, sintiéndose burlado por los magos y queriendo matar el Salvador, con miedo como a que lo destronaran y le quitaran su reinado. Entonces por eso hizo eso. Entonces a eso se le llaman los santos inocentes, los santos mártires, porque niños que no tenían nada que ver eran inocentes y murieron de la manera más cruel. Entonces, mártires inocentes. El Evangelio de Mateo nos enseña eso y nos da y también nos pone varios puntos. Nuevamente José es advertido por sueños. Dios acompaña a José a través de sueños y José siempre le cree a Dios. Siempre le cree a Dios, nunca duda de Dios. Eso es bien importante, no le hace ni una pregunta.
José es el hombre que le cree ciegamente a Dios, sin preguntas, sin explicaciones, sin justificaciones, nada. Dios da una orden y José obedece. Eso es una virtud bien bonita. Por eso se llama hombre justo, porque identificando la justicia de Dios, la cumple, ¿sí? La cumple y es justo con el trato de los demás. Entonces, aquí la primera virtud es esa confianza y esa fe que José le tiene a Dios, ¿sí? Él, como les digo, escucha una palabra de Dios y la obedece inmediatamente, inmediatamente. Una enseñanza bien bonita para nosotros es que a veces escuchando la palabra no obedecemos inmediatamente. O sea, a veces escuchando la palabra como que nos demoramos, como que nos cuesta entender, ¿sí? Entender todo este proceso de lo que está pasando con nosotros. Por eso se vuelve bien difícil poder cumplir esa voluntad de Dios, porque no somos capaces como de entender y de escuchar. Yo creo que una buena enseñanza con este evangelio es aprender a escuchar esa palabra y a cumplirla, ¿sí? Sin preguntas, sin reclamos, sin reproches. Esto lo quiere Dios, pues esto lo voy a hacer, ¿sí? Aprender a cumplir esa palabra de Dios que se hace bien importante. Ese creer ciegamente en lo que Dios nos va diciendo y nos va inspirando, ¿sí? Por medio de su palabra, por medio de sus profetas, por medio de estas personas que nos va enviando día por día a hacer luz en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces eso se vuelve bien importante. Por eso, entonces hoy, a la luz del Evangelio, aprendamos a escuchar esa palabra de Dios, permitamos que esa palabra nos enseñe, nos toque, nos limpie, nos purifique. También con la palabra de Dios del día de hoy, aprendamos a reconocer nuestras debilidades, confesémoslas tratando de mejorar y de ir cambiando, tratando de soltar de nuestra vida todo espíritu negativo, todo sentimiento de oscuridad que dañe, y que no solo que dañe mi vida, sino que destruya otras vidas. Podemos decir que también somos Herodes cuando sintiendo envidia por alguien le destruimos la vida a ese alguien, cuando hablando mal de una persona le destruimos la vida a esa persona, cuando criticamos, cuando señalamos, cuando excluimos. Nosotros también somos ese tipo de Herodes, y muchos mártires mueren por culpa nuestra, mueren espiritualmente, digámoslo así, porque nosotros criticándolo acabamos con la fama, acabamos con la honra, acabamos con el trabajo, con la familia, con la paz de muchas personas. Por eso es un día para decirle: Señor, purifica nuestra mente y nuestro corazón. No seamos ese Herodes que anda por ahí matando y asesinando inocentes, y que aunque sean verdad lo que nosotros estamos diciendo, pensando, no tenemos ese derecho. Todos somos pecadores. Entonces, purifiquemos nuestra lengua, purifiquemos nuestro corazón y purifiquemos nuestra mente. Y hay una frase que dice: si no tienes nada bueno para decir, entonces mejor no digas nada. Que por más verdad que sea lo que vas a decir, si no edifica, guárdatela. Que no salga de nuestra boca palabra desedificante, sino palabra que ayude a construir una verdadera comunidad y familia. Así que en este día pidámosle al Señor que nos purifique, que nos libre de ser esos Herodes que queremos por ahí andando matando gente o acabando con los demás, sino que nos dé esa satisfacción, esa purificación para ir mejorando y transformando nuestra vida, reconociendo nuestra debilidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.